Mientras los mercados globales todavía están digiriendo el último dato de inflación en Estados Unidos, ese 9,1%, y la posibilidad de que la Reserva Federal tenga que usar todavía más artillería, el foco está hoy en los resultados empresariales de la gran banca en Estados Unidos. Hoy presentan entidades como Bank of America, JP Morgan. Y también estamos muy pendientes del resultado de la moción de censura en Italia contra el primer ministro italiano, Mario Draghi, y los planes de los gobiernos y la Unión Europea para minimizar las consecuencias de una crisis energética y un posible corte total del suministro de gas ruso. Tenemos a las bolsas europeas cayendo en el entorno del 1%, más en el caso de la bolsa de Milán, que se deja ya casi un 2%. El petróleo cae por debajo de los $100 y los futuros en Estados Unidos vienen hoy de nuevo en rojo. Parece que se están poniendo la venda antes de la herida, antes de que empiecen a publicar en los próximos minutos los primeros resultados. Es Bank of America y JP Morgan. Momentum de la economía en los mercados, hoy con Hernán Cortés, gestor de Olea Gestión, y con José Lizán, gestor de Reto Magnum Cap. Hola José, hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, José, parece que seguimos ahí en el pozo, otra jornada de fuertes caídas en las bolsas y, no sé, da un poco la sensación de que en el caso de Estados Unidos están un poco preparando para lo peor, un poco a la espera de esa primera tanda de resultados empresariales. No sé si es por eso o también por la posibilidad de que la próxima subida de tipos en Estados Unidos sea ya de 100 puntos básicos. Bueno, desde luego el tema del dato de inflación de ayer pues no ayuda, ¿no?, al sentimiento inversor, pero bueno, yo creo que si uno mira los acontecimientos, al final no deja de ser un dato un poco pasado, ¿no? Si uno mira los acontecimientos que han surgido en las últimas 2 o 3 semanas, pues hay un atisbo de que las próximas lecturas de la inflación desde luego van a desacelerarse, ¿no? Con un crudo perdiendo $30, con un cobre perdiendo €1,50, con un flete marítimo desplomándose, con un semiconductor desplomándose, toda la parte de bienes de equipo, pues lo lógico es que empiece a respirar, ¿no?, en la parte de inflación. Sí que es verdad que este último dato ha pesado mucho toda la parte del sector servicios y es donde más ha sorprendido al alza o donde más empuje ha tenido todavía, ¿no? Y es donde todavía los precios de los servicios están pues con esa traslación de la inflación previa. Pero bueno, yo creo que muy probablemente el pico de inflación lo hayamos dejado atrás, ¿no? Y muy probablemente durante el verano tendremos malos datos empresariales, malos datos macroeconómicos, pero alguna alegría en la parte de inflación, ¿no? Y que tenga que moderar un poco ese escenario, ¿no?, de tightening o ese escenario tan hawkish de los bancos centrales. De momento yo creo que lo van a continuar, van a seguir con ese proceso de subida de tipos. La próxima reunión de julio seguro que sigue siendo hawkish, pero sí que creo que las próximas publicaciones de datos no van a ser con tanta inercia, ¿no? Además el efecto base empieza a no jugar tan a favor y creo que vamos a empezar a ver una relajación en las expectativas de inflación. Ya los futuros de expectativas de inflación ya se están moderando y están bajando a niveles del 2,5 más o menos para los próximos años y se están anclando, ¿no? Y se están debilitando esas expectativas de inflación a futuro, ¿no? Yo creo pues que eso debería ir dando un poquito de alivio según vaya surgiendo a los mercados, pero probablemente este verano pues sigamos con mucha volatilidad, ¿no? Con, como digo, toda la parte macro y micro, pues vamos a seguir yo creo que con profit warnings y con unos datos de desaceleración y apuntando hacia esa recesión que todo el mundo habla, ¿no? Pero yo creo que tendremos alegrías por la parte de la inflación desde mi punto de vista y eso pues creo que probablemente traiga algo de calma a los mercados, ¿no? Bueno, ojalá. La verdad es que hoy ayer se especula con la posibilidad de que la subida de tipos sea de 100 puntos básicos. Ha habido algún miembro, eso sí, de la FED, que dice que de momento sobre la mesa lo único que hay son 75 puntos básicos, pero ya sabemos que aquí no hay nada no se puede dar nada por hecho. Bueno, el tema es que van por detrás de la curva, ¿no? Y van por detrás de la inflación y la van persiguiendo. Entonces, muy probablemente podamos ver a los bancos centrales seguir reaccionando, endureciendo su política monetaria, a pesar pues de que las expectativas empiecen a moderarse, ¿no? Y de que veamos factores que tienden a hacernos pensar que para un inversor o sea, para una economía americana en dólares, ¿no? Porque para Europa, pues toda esa mejora que ha habido en los precios de commodities se ha perdido por el precio o sea, por la depreciación del euro, ¿no? Pero yo creo que los bancos centrales, como van por detrás, pues irán por detrás todo el rato, ¿no? Y seguirán con su discurso hawkish, independientemente de que las expectativas de inflación se moderen, ¿no? Yo creo que al final no nos olvidemos que no han
han hecho los deberes cuando los tenían que hacer, ¿no? Entonces los van a hacer tarde y los van a seguir haciendo, a pesar de que probablemente tenga menos sentido hoy con un crudo $30 más bajo, pues un endurecimiento tan agresivo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos depara en esa reunión del 25 de julio. Y como digo, como van por detrás, yo creo que seguirán con subidas agresivas y con un discurso hawkish, ¿no? Al menos yo creo que para el final del verano es cuando empezaremos a ver cierta moderación en el discurso desde mi punto de vista. Bueno, algunos o casi todos van por detrás de la curva y otros ni siquiera han empezado a subir los tipos de interés. El caso del Banco Central Europeo. Hernán Cortés, gestor de Ola Gestión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. Bueno, ¿cómo ves tú la situación tras el dato de ayer de inflación en Estados Unidos? Todos los comentarios que se están haciendo respecto a posibles nuevas subidas de tipos de interés, de forma incluso más agresiva, Banco Central Europeo. Poco ahora entraremos también a hablar de temporada de resultados, pero bueno, el momentum. Pues a lo mejor por llevar la contraria a todo el mundo, yo, el dato, no siendo bueno, tampoco me ha parecido tan desastroso, en el sentido de que la inflación subyacente ha publicado un dato por tercer mes consecutivo de descenso. O sea, en marzo la subyacente estaba al 6,5, en abril bajó al 6,2. Ir contigo, José, porque de momento Hernán tiene algún todavía problema de técnico de sonido, no se le escucha con claridad y creo que es perder el tiempo, ¿no? Así que vamos a seguir adelante, vamos a intentar resolver rápidamente ese problema. José, temporada de resultados. Bueno, pues no hay mucho optimismo, ¿no? Al final, yo por lo que... O sea, al final hemos llegado hasta aquí sin rebajar demasiado las estimaciones de BPA para el conjunto del año. Sí que es verdad que está un poco, el agregado está un poco distorsionado porque al final había sectores como energía, como banca, como recursos básicos que históricamente han estado muy denostados y ha habido una subida de estimaciones muy agresiva, ¿no? En los últimos yo diría 6-12 meses, ¿no? En esos sectores que estaban por los suelos y que históricamente pues no aportaban BPA al consenso de estimaciones de los índices, y ha habido una subida de estimaciones enorme en todos esos sectores, que es lo que ha sustentado pues que los BPA agregados de los índices pues no se han desplomado, ¿no? Pero yo sí que voy viendo un goteo diario de rebaja de estimaciones por parte de las casas de análisis y de bajadas de precios objetivos, y yo creo que un poco se puede acelerar, ¿no? Después del 2Q, yo creo que va a haber compañías pues que ya nos den guías para ver si las enfrían para el conjunto del año y que vaya a haber pues un 2Q en el que la prudencia y la moderación por parte de los gestores pues vaya dejándose entrever en las guías para el conjunto del año, ¿no? Y es muy probable que a lo largo del verano del 2Q pues tengamos una rebaja de estimaciones por parte de las casas de análisis importante, porque yo creo que hay muchos analistas esperando a tener un poco de visibilidad de los management para meter el recorte en estimaciones, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que vamos a vivir a lo largo de este 2Q, ¿no? Y muy probablemente, pues bueno, ya estamos viendo mensajes muy cautos de las tecnológías americanas, ¿no? Dejando de contratar, hablando de que la recesión que viene, nos estamos viendo que muy probablemente el mensaje de los management a lo largo del verano pues va a ser negativo, ¿no? Y desde luego eso no va a ayudar, y yo creo que el consenso de analistas pues probablemente todavía no haya hecho los deberes de una rebaja de estimaciones más agresiva, ¿no? Y yo creo que eso es lo que vamos a ver, por desgracia, en este 2Q, ¿no? Claro, cuando empieza la temporada de resultados parece que solo existen los grandes bancos, las grandes corporaciones, las big techs. No sé si es a las que hay que seguir o hay que poner de forma prioritaria, o aquí, por ejemplo, hay que fijarnos también en otras grandes industrias, por ejemplo, consumo, alimentación, la industria, ¿no?, norteamericana. Bueno, está claro que los grandes valores son los que dan sustento a los índices, ¿no? Y al final son los que mueven realmente el dial. Si corrige Microsoft, corrige Google o corrige Apple, pues hace muchísimo daño al índice y es lo que alarma muchísimo, ¿no? Pero bueno, al final también son grandes corporaciones que el ciclo macro pues tienen una foto global, porque son compañías mundiales, son compañías con presencia geográfica en todas las partes del mundo, presentes en muchas cadenas de valor y desde luego pues son un pulso de situación del mercado muy importante. Como dices, hay sectores pues que probablemente
pues sean refugio, ¿no? Estamos viendo sector alimentación y bebidas, estamos viendo todo el tema de cuidado personal y supermercados, ¿no? Que está funcionando que suelen ser sectores que funcionan bien como hedge contra la inflación, traspasan bien a los precios, al cliente final esa inflación y se consideran de corte defensivo. Bueno, probablemente haya sectores que publiquen buenos resultados incluso, ¿no? Y hay algunos, sobre todo algunas compañías, pues que se aprovechan un entorno inflacionario probablemente para mejorar incluso márgenes, puedan hacerlo, ¿no? En esa traslación de precios, si son muy competitivos en sus modelos de producción, pues sean capaces incluso de beneficiarse, ¿no? Pero bueno, yo creo que la tónica general va a ser lo que hemos comentado, ¿no? De prudencia, de ralentización, de enfriar guías, de bajar CAPEX, inversiones. Yo creo que ese es un poco lo que, ojalá me equivoque, ¿no? Y ojalá tengamos un trimestral con guías muy optimistas para el conjunto del año, ¿no? Pero todo invita a pensar que no va a ir por ahí, ¿no? Vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte. Hernán Cortés, Solea Gestión. Ahora sí, buenas tardes. ¿Me veis bien? Te escuchamos mejor. Cuéntame un poco cuáles son tus impresiones, tus vibraciones, tus sensaciones de cara a estos días que se presumen tan decisivos y tan importantes para los mercados. Pues yo tengo la sensación de que el dato de ayer de inflación, como comentaba antes, no ha sido tan malo. La inflación subyacente lleva 3 meses bajando poco, pero bajando. Eso nos da una cierta tranquilidad de que está estabilizada a niveles de 5,8, el último dato. Y lo que espero para el mes que viene es que en lo que llevamos, o sea, mirando esta mañana la evolución de las materias primas, en el último mes el petróleo ha caído un 20%. Las materias primas mineras metálicas, o sea, el hierro, bueno, incluso el carbón, el acero, están cayendo a razón de más de media un 15%. Y las de alimentación, las agrícolas, pues están cayendo también cerca de media, cerca de un 15%. O sea, que nos podemos llevar para el mes que viene una sorpresa favorable por el lado de la energía, y con la inflación subyacente contenida en estos niveles, que son niveles altos, pero que lleva 3 meses bajando ligeramente, pues podemos encontrar un dato bastante mejor que el que hemos visto este mes. Entonces, bueno, me sorprende que se le haya hecho tan poco caso a este tema y me inclina a pensar que vamos a estar viendo los saltos de la inflación. Con los datos que tenemos encima de la mesa hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría, creo que la curva está descontando tipos de interés, bueno, razonables, las subidas de hasta el 3,25, pero creo que no deberíamos de descontar subidas mucho mayores que esas. Y en el euro pues estaríamos hablando de unos % a finales de año y unos 1,5% a final del 2023. Entonces, bueno, creo que estamos ya, la curva está descontando, si no hay ningún desastre, que creo que no va a haber por el lado de la inflación, pues está descontando unos tipos que para mí ya están en los altos, ¿no? ¿Cuánto van a estar los tipos altos? No lo sé, eso, pero que probablemente está todo ya en el mercado de bonos muy en precio. Y entonces no veo en principio un desastre por el lado de los tipos de interés. Entonces, en la medida que los tipos se mantengan a estos niveles, las bolsas deberían de reaccionar positivamente y bueno, pues que no vislumbro ningún desastre a corto plazo en los mercados, ni de renta variable ni de renta fija, ¿no? El crédito también está ampliado de forma muy sustancial. O sea, el high yield está a niveles de 600 puntos básicos, más de 600 en algunos casos, sobre swaps, y esos son niveles de
históricamente bastante altos, ¿no? No quiere decir que nunca han estado ahí, pero que ya son niveles muy razonables para una recesión suave como es la que potencialmente podemos encontrar. Y bueno, dicho esto, o sea, sigo viendo claros y oscuros, que hay un claro en la economía, es el tema del paro. El paro, siendo un indicador retrasado, es verdad que lo es, pero después de tantos meses, de tanto ruido, de tanta guerra, de tanta inflación, de tanto hablar de subidas de tipos de interés, que los empresarios no hayan empezado a aligerar y a despedir personal, sobre todo en Estados Unidos, que es una economía en ese sentido mucho más ágil que la europea. O sea, que allí tarda muy poco en despedir, igual que tarda muy poco en contratar, pero que no se haya movido y siga en mínimos históricos, pues no deja de sorprenderme, ¿no? La verdad. O sea que no sé, veo a todo el mundo excesivamente negativo, el mercado lo veo muy negativo y yo, pues sin embargo, nosotros tampoco lo estamos tanto. Pues sí, tú ves a todo el mercado excesivamente negativo. Por ser justos, también te deberé decir que yo he empezado hoy mi intervención en el programa diciendo que la frase "lo peor ha pasado ya" ha hecho muchísimo daño. Lo creo sinceramente, ¿eh? Igual que también creo que tampoco, hombre, no vamos a estar todos los días abajo, pero es que lo de que lo peor ha pasado ya lo vengo escuchando yo desde marzo. Siempre vuelvo a lo mismo, ya lo sé, Hernán, pero bueno, en fin, hay que tener ahí con eso muchísimo cuidado. La crisis energética, José Lizán, ahí está Bruselas, ahí timando un plan, el 26 de julio creo que lo presenta, plan de emergencia ante un posible corte total del gas ruso. Veremos si eso llega a suceder o no también. Desde luego, si llega a suceder, las consecuencias van a ser tremendas. Pero poco plan pueden sacarnos encima de la mesa, ¿no? Porque al final lo que tenemos es una dependencia del gas ruso enorme. Al final, si uno echa la mirada hacia atrás, ¿no? Nos vamos al auge de los verdes en Alemania y cómo el gobierno de Merkel se ve obligado por ese auge de los verdes y la pérdida de votos a coger una agenda verde, ¿no? dentro de Alemania para defender su territorio y de territorio político, me refiero, y cómo cierra las nucleares de golpe y cómo se apalanca sobre todo el gas ruso, ¿no? y considera el gas como verde y cómo se marcan unos objetivos 2030, 40, 50, ¿no? de descarbonización y de fuera combustibles fósiles. Y tú le dices a tu proveedor, oye, ahora mismo voy a abastecerte, pero dentro de 20 años olvídate de mí porque voy a cambiar mi modelo energético, pues yo creo que el plan lo tenían que haber hecho de otra forma y antes, ¿no? Yo creo que estamos viendo pues una falta de previsión de riesgos brutal y desde luego a corto plazo no hay sustituto posible para el gas ruso, ¿no? Por mucho que quieran hacer, por mucho que se busque Noruega, Canadá, el gas de Egipto o del norte de África o por mucho que quieras, es que ni hay buques, ni hay infraestructura como para ser capaz de sustituir todo ese abastecimiento de gas ruso, sobre todo para el norte de Europa, ¿no? Entonces, ahora mismo el que tiene la sartén por el mango, desde luego, es Rusia, y lo único que te queda, desde mi punto de vista, como Unión Europea, es bajarte los pantalones y la vía diplomática, ¿no? Con Ucrania y Rusia, pero desde luego no parece que estén por ahí, ni la cumbre de la OTAN. Yo creo que fue muy beligerante y están muy distanciados. Sería una sorpresa, desde luego, que lleguen a algún punto de encuentro. Y, hombre, sería una grata sorpresa, ¿no? Pero a mí todo lo que sea diálogo y no armas, pues me parecería estupendo, ¿no? Pero sí que creo que el poca capacidad de reacción tienes, ¿no? Y si encima la solución la tienes en las eléctricas renovables, ¿no? Y en las petroleras, en esa transición energética, y le escapas los beneficios, que lo que podrías hacer es acelerar la instalación de megavatios solares y eólicos, tanto onshore como offshore, y acelerar con esos beneficios extraordinarios, y encima les cercenas esos beneficios extraordinarios con impuestos para gasto improductivo, como están haciendo en Europa, o para medidas populistas de corto plazo, pues desde luego el plan no parece un plan muy brillante, ¿no? Así que yo creo que la sartén la tiene por el mango Rusia y que probablemente el corte de suministro pues lo tengamos salvo medida diplomática
sorpresa, desde mi punto de vista, lo vamos a tener a la vuelta del verano, o incluso ya que no reabra, ¿no?, después del parón este técnico. Entonces, no soy muy halagüeño porque no veo una solución plausible, tampoco veo el tema de las nucleares se ha aprobado a regañadientes, ¿no?, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Bueno, podría ser un parche, ¿no?, pero es que al final, hasta que reactivas nucleares, vuelves a todo eso, es que nos metemos en el invierno seguro, ¿no? Así que no soy muy optimista, porque cualquier plan para el próximo invierno vamos muy pillados, ¿no?, desde luego. Hernán, ¿cómo ves tú este asunto? Pues me ha parecido Peor no ha pasado ya. ¿Verdad? Nada, yo sigo con mis viejas historias, no te preocupes. Dime, crisis energética. No, vamos a ver, es que tiene razón Cuadri en lo que dice, que no podemos un sistema que está montado basado en un esquema de suministro muy fiable, porque Rusia llevaba desde los años 60, llevaba 60 años suministrando sin ningún problema, con mucha fiabilidad, porque era vía gasoducto, que es mucho más económico y fiable que el transporte por buque. Llevaba 60 años suministrando gas sin ningún problema a toda Europa central y del este, y claro, de la noche a la mañana pues es imposible cambiar el sistema de dependencia, porque para depender del gas licuado hay que montar los rusos tendrían que montar, o los países productores, más regasificadoras, y lo más importante, en Europa tendríamos que poner centrales que convierten el gas en líquido para poderlo distribuir en Europa, ¿no? Ese gas metano que llega al barco viene en líquido y hay que transformarlo en gas. O sea, y esas estaciones no existen. Y esas cosas se necesitan varios años para adaptarlas, porque son muy complejas. Entonces, la solución a corto plazo, desde luego, es la vía diplomática, que era la que tenía que haber sido desde el primer momento, que yo creo que no se han hecho todos los esfuerzos necesarios para conseguirla. Y yo mantengo, no sé si es deseo, como dicen los americanos, wishful thinking, o puro deseo, pero no sé, estoy deseando que se sienten y mantengo la esperanza de que ese acuerdo llegue. El otro día o ayer me parece que llegaron por lo menos a un acuerdo para que todas las materias primas ucranianas salgan sin ningún problema de los puertos ucranianos. Bueno, pues ya me parece un principio, y si ahora pues declarasen un alto el fuego y comenzasen unas negociaciones, me parecería un gran paso para una solución duradera. Y bueno, pues nosotros, pues no con mucha fe, pero con mucha esperanza, confiamos en que esas negociaciones, ese diálogo comience y resuelva los grandes retos que nos encontramos ahora, porque es que, no sé, los políticos se cansan de decir que esto está solucionado y nosotros no vemos que este tema del suministro de gas tenga solución. Y además es que estamos mezclando gas y electricidad constantemente, pero es que el gas tiene unas utilidades que no las suple la electricidad. O sea, para muchos procesos industriales solo se puede usar gas. Es antieconómico, aparte que no están montadas las fábricas o las industrias para utilizar energía eléctrica. Pero, desde luego, un asunto de primer nivel, a ver dónde nos llega, y ojalá se vayan cumpliendo esos pronósticos, y es la clave de todo, el final de la guerra de Ucrania o el fin de las hostilidades, un poco para poner un poco de orden en este complejo sudoku. Hernán Cortés, Olea Gestión, José Lizán, gestor de Reto Magnusicao. Un abrazo a los dos, muchísimas gracias, cuidaros. Hasta la próxima. Hasta luego. Hacemos una rápida pausa y enseguida nos ponemos ya con los gráficos en días de trading. Nos esperan ya José Luis Herrera y Carlos Aguirre.